¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, nunca es suficiente para las personas que se supone deben amarte incondicionalmente? ¿Te has preguntado cómo se siente ser constantemente juzgado por las mismas personas que deberían ser tus mayores defensores? Pues déjame contarte mi historia, porque lo que me pasó cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y el valor propio. Esto no es solo otro drama familiar más. Esto es sobre la lenta y dolorosa comprensión de que a veces las personas que dicen preocuparse más por ti son en realidad las que te impiden convertirte en quien estás destinado a ser. Y la parte más desgarradora, cuando finalmente comencé a alejarme, cuando empecé a distanciarme de sus críticas tóxicas y su juicio constante, ni siquiera se dieron cuenta. No durante meses, no durante años. Algunos de ellos todavía no lo han notado. Déjame que eso cale hondo por un momento. Quiero llevarte de vuelta a donde todo comenzó, para ayudarte a entender cuán profunda es realmente esta herida. Creciendo, siempre pensé que familia significaba amor y apoyo incondicional. Creía que sin importar lo que pasara en la vida, tus parientes estarían ahí para atraparte cuando cayeras, para celebrar tus victorias y para aceptarte exactamente como eres. Eso es lo que todas las películas me mostraron. Eso es lo que la sociedad prometió. Pero mi realidad fue marcadamente diferente, y me tomó décadas comprender completamente cuán dañina fue esa diferencia. Mis reuniones familiares nunca fueron las ocasiones cálidas y acogedoras que ves en los comerciales navideños. Eran actuaciones, escenarios donde todos tenían que demostrar su valía, defender sus elecciones y medir constantemente según un estándar imposible que parecía cambiar dependiendo de quién estuviera juzgando. Recuerdo ser una niña, tal vez de 7 u 8 años, sentada en la mesa del comedor de mi abuela durante una de nuestras frecuentes cenas dominicales. Los adultos estaban hablando, como siempre lo hacían, sobre todos y todo. Pero lo que me impactó incluso entonces fue cuánta de su conversación se centraba en las críticas. Hablaban de vecinos que no mantenían sus jardines lo suficientemente ordenados, de primos que tomaron malas decisiones financieras, de amigos que se vestían inapropiadamente o criaban a sus hijos mal. Todo era tema de juicio, y nada parecía cumplir con sus estándares. No me di cuenta en ese momento, pero estaba aprendiendo una lección peligrosa. Que el amor venía con condiciones, que la aceptación era algo que tenías que ganarte a través del comportamiento perfecto y las elecciones correctas. A medida que crecí, lentamente me convertí en uno de sus temas favoritos. Al principio, eran cosas pequeñas. Mi madre comentaba sobre mi cabello que estaba demasiado despeinado, o que mi ropa no combinaba correctamente. Mis tías intercambiaban miradas cómplices cuando decía algo que consideraban inapropiado o infantil. Mis tíos hacían bromas sobre cómo necesitaba endurecer mi carácter, cómo era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado de esto o no suficiente de aquello. Estos comentarios venían envueltos en risas, disimulados como preocupación, presentados como amor. Solo decimos estas cosas porque nos importas, me decían. Queremos lo mejor para ti. Pero incluso de niña, algo dentro de mí sabía que sus palabras no se sentían como amor. Se sentían como pequeños cortes de papel, heridas pequeñas que no parecían significativas en el momento, pero que se acumulaban con el tiempo hasta que estaba cubierta de cicatrices que no podía ver, pero siempre podía sentir. Las críticas se convirtieron en ruido de fondo en mi vida, una banda sonora constante que sonaba cada vez que estaba cerca de mis parientes. Aprendí a prepararme antes de los eventos familiares, a prepararme mentalmente para los comentarios que inevitablemente vendrían. Comencé a elegir mis palabras cuidadosamente, monitoreando mi comportamiento, tratando desesperadamente de ser la versión de mí misma que finalmente pudiera ganar su aprobación. Pero aquí está la cuestión sobre tratar de complacer a personas que están determinadas a encontrar fallas. Nunca tendrás éxito. No importaba cuánto me esforzara, cuánto cambiara o me adaptara o me moldeara en lo que pensaba que querían. Siempre había algo nuevo que criticar. Si me vestía bien, estaba esforzándome demasiado o gastando dinero en apariencias. Si me vestía casualmente, no estaba teniendo suficiente orgullo en mí misma. Si hablaba de mis intereses, estaba siendo egocéntrica. Si me quedaba callada, estaba siendo antisocial o presumida. No había forma de ganar, ningún espacio seguro, ninguna versión de mí que fuera suficiente. Y la peor parte, me culpaba a mí misma. Internalicé cada crítica, cada juicio,
cada mirada decepcionada y palabra dura. Me dije a mí misma que si todos estaban diciendo las mismas cosas, debía haber algo de verdad en ello. Yo debía ser el problema. Yo debía ser quien necesitaba cambiar, mejorar, finalmente hacerlo bien. Esta creencia moldeó toda mi infancia y me siguió hasta mi adolescencia como una sombra que no podía sacudir. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo sus críticas constantes afectaron cada aspecto de mi vida. Me volví perfeccionista, aterrorizada de cometer errores, porque los errores significaban más munición para su juicio. Tuve problemas para tomar decisiones, porque siempre estaba tratando de anticipar lo que pensarían, lo que dirían, cómo reaccionarían. Complacía a las personas a través de relaciones y amistades, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías, porque había aprendido que mis necesidades no importaban tanto. Había aprendido que el amor era algo que ganabas a través del sacrificio y el cumplimiento, no algo que recibías simplemente por existir. Mi autoestima se construyó sobre una base de arena, cambiando constantemente según la validación externa que nunca llegaba del todo. Buscaba aprobación en cada interacción, buscando confirmación de que estaba bien, de que era valiosa, de que era suficiente. Pero cuando tus modelos principales de amor y aceptación son personas que se especializan en encontrar fallas, aprendes a verte a ti misma a través de una lente de inadecuación. Comienzas a creer que tienes fallas fundamentales, que hay algo inherentemente mal en ti, que todos pueden ver excepto tú. Esto es lo que hace la crítica constante. No solo duele en el momento, reconfigura tu cerebro, reformula tu concepto de ti misma y crea patrones de pensamiento que pueden durar toda la vida si no los reconoces y trabajas activamente para cambiarlos. Pero yo no sabía nada de esto en ese entonces. Solo sabía que las reuniones familiares me llenaban de temor, que me sentía agotada después de pasar tiempo con mis parientes, y que nunca me sentía como si perteneciera a ningún lugar, ni siquiera en el lugar donde se suponía que debía pertenecer más. Así que seguí intentando, seguí apareciendo, seguí esperando que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez esta vez me verían por quien realmente era y me amarían de todos modos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado atrapado en un ciclo de buscar la aprobación de personas que parecen incapaces de darla? Quiero que realmente pienses en eso, porque entender este sentimiento es crucial para entender todo lo que vino después en mi historia. A medida que avanzaba por mis años de adolescencia, las críticas se intensificaron de maneras que nunca podría haber anticipado. La adolescencia ya es un momento vulnerable, un periodo en el que estás tratando de descubrir quién eres separada de tu familia, cuando estás probando límites y explorando tu identidad. Para la mayoría de los adolescentes, la familia proporciona una base segura a la que regresar después de aventurarse en el mundo. Pero para mí, mi familia se sentía como el lugar menos seguro de todos. Cada elección que hacía se convertía en forraje para sus comentarios. Cuando tenía 13 años, decidí que quería aprender a tocar la guitarra. Siempre había amado la música, y pensé que tal vez esto podría ser algo mío, algo en lo que pudiera ser buena, y que me hiciera sentir confiada y capaz. Ahorré dinero de regalos de cumpleaños y pequeños trabajos por el vecindario hasta que pude comprar una guitarra usada de una tienda local. Estaba tan orgullosa de mí misma, tan emocionada de compartir esta nueva pasión con mi familia, pero cuando llevé mi guitarra a una cena familiar y mencioné que estaba tomando lecciones, la respuesta fue inmediata y aplastante. Mi tío se rió y dijo que estaba desperdiciando mi dinero en una fase que no duraría. Mi tía preguntó por qué no elegí algo más práctico, como aprender mecanografía o tomar una clase de negocios. Mi padre no dijo nada, lo que de alguna manera se sintió peor que las críticas. Mi madre intentó ser solidaria, pero agregó: «Solo no dejes que interfiera con tus estudios reales. La música está bien como pasatiempo, pero no pagará las cuentas». Sentí que mi emoción se desinflaba como un globo pinchado. Lo que debería haber sido un momento de aliento y apoyo se convirtió en otro recordatorio de que mis intereses, mis pasiones y mis elecciones eran de alguna manera incorrectas o insuficientes. Practicaba esa guitarra en mi habitación con la puerta cerrada, amortiguando el sonido para que nadie escuchara y tuviera otra oportunidad de comentar. La alegría que inicialmente había sentido estaba empañada por la vergüenza y la duda. ¿Estaba perdiendo mi tiempo? ¿Era esto solo una fase? ¿Tenían razón al desestimar algo que me hacía sentir viva?
Este patrón se repitió una y otra vez a lo largo de mis años de adolescencia. Cuando entré al equipo de fútbol en la escuela, cuestionaron por qué elegí un deporte tan rudo en lugar de algo más refinado. Cuando me interesé en la escritura creativa, se preguntaron cuándo me centraría en algo que pudiera llevar a una carrera real. Cuando hice amigos que no aprobaban, se aseguraron de que yo supiera sus preocupaciones, sus juicios, sus decepciones. Tenían opiniones sobre mi apariencia, mi peso, mi cabello, mi ropa, mi postura, mi tono de voz, mi elección de palabras. Criticaban mis calificaciones cuando no eran perfectas y encontraban fallas incluso cuando lo eran, diciendo que estaba demasiado enfocada en la escuela y no lo suficiente en desarrollar habilidades prácticas para la vida. Cuestionaban mi juicio cuando tenía enamoramientos o comenzaba a salir con alguien, haciéndome sentir como si mis sentimientos fueran ingenuos o mis elecciones fueran pobres. Cada aspecto de mi identidad en desarrollo estaba sujeto a su escrutinio y se encontraba deficiente. Los comentarios sobre mi apariencia fueron particularmente dolorosos. Mi cuerpo estaba cambiando, como lo hacen todos los cuerpos adolescentes, y ya me sentía cohibida por estas transformaciones. Pero mis parientes se sentían con derecho a comentar sobre cada cambio físico. Te estás poniendo un poco gruesa alrededor de la cintura, ¿no? Tal vez deberías comer menos de eso. ¿Has pensado en hacer algo diferente con tu cabello? Ese atuendo no te favorece según tu tipo de cuerpo. Estos comentarios venían de tías, de mi madre, incluso de parientes masculinos que no tenían ningún derecho a comentar sobre el cuerpo de una adolescente. Afirmaban que estaban tratando de ayudar, que querían que me viera lo mejor posible, que me estaban preparando para un mundo que me juzgaría, pero lo que realmente estaban haciendo era enseñarme que mi cuerpo no era mío, que existía para ser evaluado por otros, y que nunca estaría del todo bien sin importar lo que hiciera. Desarrollé una relación poco saludable con la comida y el ejercicio, monitoreándome constantemente a través de la lente crítica que me habían enseñado a usar. Me paraba frente a los espejos diseccionando cada rasgo, cada defecto, cada imperfección. Me comparaba con otras chicas, y siempre me encontraba deficiente. Esto es lo que sucede cuando las personas que se supone deben amarte incondicionalmente, en cambio ofrecen amor con condiciones adjuntas, amor que depende de que cumplas con sus estándares, amor que puede retirarse en cualquier momento si no logras estar a la altura. A medida que crecí y comencé a pensar en la universidad y las trayectorias profesionales, las críticas alcanzaron nuevas alturas. Siempre me habían atraído los campos creativos. Amaba la escritura, el arte, la música y la narración de historias. Soñaba con encontrar una carrera que me permitiera expresarme creativamente mientras me ganaba la vida. Pero en mi familia había carreras aceptables e inaceptables, y cualquier cosa creativa caía firmemente en la última categoría. Cuando mencioné que quería estudiar periodismo o escritura creativa, habrías pensado que anuncié que me unía a un culto. Mis parientes estaban horrorizados. Me bombardearon con estadísticas sobre las tasas de desempleo para las carreras de artes liberales, historias sobre artistas hambrientos y conferencias sobre la importancia de la seguridad financiera. Me empujaron hacia campos prácticos: contabilidad, enfermería, enseñanza, administración de empresas. Estas eran elecciones respetables, decían. Estas eran carreras que asegurarían que pudiera mantenerme a mí misma. Nunca preguntaron qué me haría feliz. Nunca consideraron que tal vez la pasión y el propósito eran tan importantes como un sueldo estable. Ciertamente nunca pensaron en alentarme a perseguir mis sueños mientras era realista sobre los desafíos. En cambio, simplemente descartaron mis aspiraciones como fantasías tontas e infantiles que necesitaban ser abandonadas a favor de la responsabilidad adulta. Recuerdo estar sentada en una cena navideña cuando tenía 17 años, durante el apogeo de la temporada de solicitudes universitarias. Mi primo, que era varios años mayor que yo, estaba allí con su nueva esposa. Se había convertido en abogado, lo que lo convirtió en el niño de oro a los ojos de nuestra familia. Todos elogiaron su éxito, su inteligencia, su futuro brillante. Luego la conversación se dirigió a mí. Entonces, ¿qué estás pensando para la universidad?, preguntó mi tío. Dudé, ya sabiendo cómo iría esto, pero decidí ser honesta. Estoy mirando programas de escritura creativa y periodismo, dije, tratando de sonar confiada. El silencio que siguió se sintió como un peso físico. Luego vino el ataque. Todos tenían algo que decir, y nada de eso fue de apoyo. Hablaron uno sobre el otro,
enumerando todas las razones por las que esta era una idea terrible, todas las formas en que lucharía y fracasaría. Mi primo, el abogado, me dio lo que probablemente pensó que era un consejo amable. Necesitas pensar prácticamente. Sigue tus sueños como pasatiempo, pero construye una carrera real primero. Su esposa asintió en acuerdo. Yo quería ser bailarina cuando tenía tu edad, pero obtuve un título en negocios en su lugar. Ahora soy exitosa y estable, y tomo clases de baile los fines de semana. Me senté allí sintiéndome cada vez más pequeña mientras desmantelaban mis sueños pieza por pieza. Nadie preguntó qué tipo de escritura quería hacer. Nadie preguntó sobre lo que me apasionaba del periodismo. Nadie sugirió formas en que podría perseguir mis intereses mientras también construía seguridad financiera. Simplemente me dijeron que estaba equivocada, que mis sueños eran poco prácticos y que necesitaba ser realista. Esa noche, llegué a casa y lloré en mi habitación, sintiéndome perdida y confundida. Parte de mí quería demostrar que todos estaban equivocados, perseguir mis sueños a pesar de su desaprobación. Pero otra parte de mí, la parte que había estado absorbiendo sus críticas durante 17 años, se preguntaba si tenían razón. Tal vez estaba siendo ingenua. Tal vez me estaba preparando para el fracaso. Tal vez el camino que quería tomar era egoísta e irresponsable. Este conflicto interno me torturó durante mi último año de secundaria y en mi decisión universitaria. Apliqué a una combinación de programas, algunos en campos creativos y otros en áreas más prácticas, todavía tratando de descubrir quién quería ser versus quién mi familia pensaba que debería ser. Al final, elegí un compromiso que no satisfizo a nadie, menos aún a mí misma. Me inscribí en un programa de comunicaciones que tenía elementos de escritura y periodismo, pero era lo suficientemente amplio como para conducir a varias trayectorias profesionales. Me dije a mí misma que esta era una elección inteligente y equilibrada, pero en realidad todavía estaba tratando de complacer a personas que nunca estarían complacidas, todavía buscando aprobación de fuentes que nunca la otorgarían. Mis años universitarios deberían haber sido un momento de libertad y autodescubrimiento, una oportunidad para finalmente escapar de las críticas constantes y descubrir quién era sin sus voces en mi cabeza. Y hasta cierto punto, lo fueron. Estar lejos de casa, vivir en un dormitorio y tomar mis propias decisiones sin comentarios diarios fue liberador. Hice amigos que me aceptaban como era. Exploré intereses sin justificación. Comencé a vislumbrar cómo podría sentirse vivir sin el peso del juicio constante. Pero cada vacación de verano, cada llamada telefónica a casa me recordaba que nada había cambiado realmente. Mis parientes seguían siendo las mismas personas con las mismas opiniones, y yo seguía siendo el sujeto de su escrutinio. Ahora tenía nuevas cosas que criticar. Mi elección de amigos, cómo gastaba mi dinero, si estaba tomando las clases correctas, si estaba haciendo suficiente networking, por qué me veía cansada o estresada, por qué había ganado o perdido peso. Cuando volví a casa para el Día de Acción de Gracias de mi primer año, estaba emocionada de compartir historias sobre mis clases, mis compañeras de cuarto y mis experiencias. Pero a las pocas horas de llegar, comenzaron las críticas. Mi madre comentó que parecía que no estaba comiendo bien. Mi tía hizo preguntas puntuales sobre mi vida social que se sintieron más como interrogatorios que interés genuino. Mi tío quería saber cuál era mi plan para ganar dinero con mi título, apenas ocultando su escepticismo sobre mi campo elegido. Para el final del fin de semana, estaba emocionalmente agotada y no podía esperar para volver al campus. Esto se convirtió en el patrón para cada visita a casa. Llegaba con la esperanza de que tal vez las cosas hubieran cambiado, de que tal vez finalmente me verían como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, y cada vez me iba decepcionada y agotada, recordando que a sus ojos todavía era la persona que no podía hacer nada bien. Durante mi tercer año de universidad, comencé a salir con alguien seriamente por primera vez. Miguel era amable, considerado, y estaba estudiando para ser maestro. Venía de una familia muy diferente a la mía, una donde las personas realmente parecían agradarse y apoyar las elecciones de los demás. Estar cerca de su familia fue una revelación. Hacían preguntas porque estaban genuinamente interesados, no porque estuvieran buscando munición para criticar. Estaban en desacuerdo entre sí respetuosamente. Celebraban las diferencias individuales,
en lugar de tratar de forzar a todos en el mismo molde. Me di cuenta, lenta y dolorosamente, de que lo que había experimentado al crecer no era dinámica familiar normal. Comencé a entender que las familias podían ser diferentes, que el amor no tenía que venir con críticas constantes, que la aceptación podía ser incondicional. Esta comprensión fue a la vez liberadora y devastadora. Fue liberadora porque significaba que tal vez yo no era el problema, que tal vez no había estado fallando en cumplir con las expectativas razonables toda mi vida. Pero fue devastadora porque significaba reconocer que mi propia familia, las personas que se suponía debían amarme más, me habían estado tratando de maneras que eran dañinas y poco saludables. ¿Y qué se suponía que debía hacer con esa información? Cuando llevé a Miguel a casa para conocer a mi familia, estaba nerviosa pero esperanzada. Pensé que tal vez verían lo feliz que era, lo bien que me trataba, y estarían complacidos por mí. Debería haberlo sabido mejor. La visita fue un desastre. Interrogaron a Miguel sobre sus planes de carrera e hicieron comentarios sutiles pero cortantes sobre los salarios de los maestros. Cuestionaron si éramos serios o solo estábamos jugando. Hicieron bromas a mi costa frente a él, esperando que se riera. Cuando no lo hizo, cuando en cambio se veía incómodo y trató de defenderme, lo acusaron de no tener sentido del humor. Después de esa visita, Miguel sugirió amablemente que el trato de mi familia hacia mí no estaba bien. Señaló momentos específicos donde sus comentarios habían sido hirientes o inapropiados. Al principio, los defendí, como me habían entrenado para hacer. No querían decir nada con eso, dije. Así es como son. Me aman a su manera. Pero las observaciones de Miguel plantaron una semilla en mi mente. Durante las siguientes semanas y meses, comencé a prestar más atención a cómo mi familia interactuaba conmigo en comparación con cómo interactuaban con otros. Noté que mientras me criticaban constantemente, eran mucho más cuidadosos con sus palabras alrededor de mis primos, que habían logrado lo que consideraban éxito. Vi que reservaban sus juicios más duros para las personas que percibían como si no estuvieran a la altura de sus estándares, y yo siempre había estado en esa categoría. Comencé a reconocer patrones que nunca había notado antes, la forma en que las conversaciones cambiarían cuando entrara a una habitación, las miradas intercambiadas cuando hablaba, las formas sutiles en que descartaban mis opiniones o hablaban sobre mí, la diferencia entre cómo me trataban y cómo trataban a los parientes que respetaban. Y comencé a enojarme. No la ira explosiva e inmediata que arde brillante y rápido, sino una ira lenta y hirviente que se acumula con el tiempo cuando finalmente reconoces la injusticia por lo que es. Estaba enojada, porque había pasado toda mi vida tratando de ganar amor, que debería haber sido dado libremente. Estaba enojada porque había internalizado sus críticas, y dejé que moldearan mi autoestima. Estaba enojada, porque había tomado decisiones basadas en sus expectativas en lugar de mis propios deseos. Estaba enojada porque había desperdiciado tanta energía tratando de ser alguien que aprobarían, solo para darme cuenta de que su aprobación nunca estuvo realmente disponible para mí de todos modos. Pero más que enojada, estaba cansada. Estaba exhausta del trabajo emocional constante de manejar sus opiniones y protegerme de su juicio. Estaba agotada del ciclo de esperanza y decepción que acompañaba cada interacción. Estaba agotada de tratar de mantener relaciones con personas que no parecían realmente gustarles quién era yo como persona. Y fue entonces cuando comencé a hacerme una pregunta peligrosa, una que lo cambiaría todo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy sometiendo a este trato? ¿Qué estoy obteniendo realmente de estas relaciones que hace que el dolor valga la pena? Piensa en eso por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué mantienes relaciones que te lastiman constantemente? ¿Alguna vez has examinado si la obligación familiar vale el costo emocional? Estas son preguntas difíciles, preguntas incómodas, pero son necesarias si quieres vivir auténticamente y proteger tu propio bienestar. El punto de inflexión llegó durante la Navidad de mi último año de universidad, durante lo que debería haber sido una celebración de mi inminente graduación. Había trabajado increíblemente duro para terminar mi título, mientras también trabajaba a tiempo parcial para ayudar a pagar la escuela. Había conseguido una pasantía en una empresa de marketing de tamaño mediano que tenía el potencial de convertirse en un puesto a tiempo completo después de la graduación. Estaba orgullosa de lo que había logrado, orgullosa de la persona en la que me estaba convirtiendo,
y fui a casa para las vacaciones esperando que tal vez, finalmente, mi familia también estuviera orgullosa de mí. La reunión de Nochebuena fue en la casa de mi tía, como lo había sido desde que podía recordar. La casa estaba decorada hermosamente, la comida era abundante, y todos parecían estar de buen humor. Llegué con Miguel, con quien ahora estaba saliendo en serio y considerando un futuro, sintiéndome optimista a pesar de mis experiencias anteriores. Habíamos estado allí tal vez 30 minutos, haciendo charla trivial y poniéndonos al día con varios parientes, cuando mi tío me acorraló en la cocina. Ya llevaba algunas copas de más, lo que típicamente lo hacía más vocal con sus opiniones. «Así que casi terminas la escuela», dijo, sin hacer realmente una pregunta. «¿Cuál es tu plan? ¿Finalmente descubriste cómo vas a hacer algo de ti misma?» Intenté mantener mi tono ligero y positivo mientras le contaba sobre mi pasantía y la posibilidad de una oferta a tiempo completo. Expliqué que estaba emocionada por el trabajo, que combinaba mis habilidades de escritura con pensamiento estratégico, y que la compañía tenía buena reputación y espacio para crecer. Asintió, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. «Marketing, ¿eh?», dijo. «Entonces básicamente vas a estar haciendo anuncios tratando de hacer que la gente compre cosas que no necesita. ¿Para eso fuiste a la universidad?». Antes de que pudiera responder, mi tía intervino desde el otro lado de la cocina. «Al menos es un trabajo real, a diferencia de esos sueños de escritura que solía tener. ¿Recuerdan cuando quería ser periodista?». Se rió, y otros se unieron. «Te dijimos que eso no funcionaría». Sentí el calor subir a mi rostro, una mezcla familiar de vergüenza e ira que había experimentado innumerables veces antes, pero algo era diferente esta vez. Tal vez era ser mayor y más confiada en mis elecciones. Tal vez era tener a Miguel allí, representando una perspectiva de amor que no incluía críticas constantes. Tal vez era simplemente que finalmente había alcanzado mi límite después de años de heridas acumuladas. «En realidad», dije, mi voz más firme de lo que me sentía, «estoy orgullosa del camino que he elegido. La pasantía va muy bien, y mis supervisores han elogiado mi trabajo. Estoy usando mis habilidades de escritura todos los días, y estoy aprendiendo mucho sobre estrategia de negocios. Creo que he tomado buenas decisiones». La cocina se quedó callada por un momento. Mis parientes no estaban acostumbrados a que yo me defendiera, a que reclamara orgullo por mis propios logros. Mi tío se recuperó primero, su tono cambiando a lo que probablemente pensó que era preocupación paternal. «Solo estoy tratando de asegurarme de que estés pensando a largo plazo», dijo. «Siempre has sido un poco idealista, un poco práctica. Alguien necesita mantenerte con los pies en la tierra en la realidad». Y ahí estaba, el patrón que había experimentado toda mi vida, empaquetado en palabras que sonaban como preocupación, pero se sentían como control. Alguien necesita mantenerte con los pies en la tierra. La implicación es que no se podía confiar en mí con mi propia vida, que sin sus críticas y juicios, de alguna manera me iría flotando hacia el desastre. Mi madre, que había estado escuchando desde la puerta, decidió unirse a la conversación. «Lo que tu tío quiere decir es que te amamos y queremos que tengas éxito. Tienes que admitir que has tomado algunas decisiones cuestionables a lo largo de los años. Solo estamos tratando de ayudarte a evitar errores». La miré, realmente la miré, y sentí algo romperse dentro de mi pecho. Esta era mi madre, la persona que me trajo al mundo, y estaba allí de pie acordando que mis elecciones de vida habían sido cuestionables, que necesitaba su intervención para evitar el fracaso. Ni una sola vez en esta conversación alguien había dicho que estaba orgulloso de mí. Ni una sola vez alguien había celebrado mi próxima graduación o el hecho de que había conseguido una pasantía competitiva. Ni una sola vez alguien había preguntado qué me hacía feliz o cuáles eran mis propios objetivos y sueños. Todo se trataba de su evaluación de mi valor, su juicio de mis elecciones, su visión de lo que constituía el éxito. Me disculpé de la cocina, necesitando aire y espacio para procesar lo que estaba sintiendo. Miguel me encontró afuera en el porche trasero unos minutos más tarde, y debo haber parecido tan molesta como me sentía porque sus primeras palabras fueron: «Podemos irnos cuando quieras». Pero en lugar de irme inmediatamente, me quedé el resto de la noche, observando a mi familia con nuevos ojos. Observé cómo interactuaban entre sí, cómo formaban alianzas y jerarquías, cómo se unían sobre críticas compartidas de personas que no estaban presentes. Noté cómo las conversaciones frecuentemente se convertían en juicio.
¿Quién había ganado peso? ¿Quién estaba tomando malas decisiones? ¿Quién no estaba alcanzando su potencial? ¿Quién los había decepcionado de alguna manera? Y me di cuenta de algo profundo. Esto era quienes eran. Esto no iba a cambiar. Había pasado toda mi vida esperando que si pudiera ser lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente lograda, finalmente me aceptarían y me amarían incondicionalmente. Pero el problema nunca fue que yo no fuera suficiente. El problema era que eran personas que definían la conexión a través de la crítica, que expresaban preocupación a través del juicio, que no parecían poder amar sin condiciones. Esta comprensión fue simultáneamente desgarradora y liberadora. Fue desgarradora porque significaba dejar ir la fantasía de que algún día las cosas serían diferentes, de que algún día yo sería suficiente para ellos. Pero fue liberadora porque significaba que podía dejar de intentar lograr lo imposible, dejar de contorsionarme para encajar en sus expectativas, dejar de sacrificar mi propia felicidad en busca de su aprobación. Esa noche, mientras Miguel y yo conducíamos de regreso a mi apartamento, estuve callada, procesando todo lo que había sucedido y todo lo que había comprendido. Él respetó mi silencio, solo sosteniendo mi mano mientras conducía. Cuando finalmente llegamos a casa, me volví hacia él y dije algo que nunca había dicho en voz alta antes. No creo que mi familia sea buena para mí. Apretó mi mano. Lo sé, dijo suavemente. Lo he sabido por un tiempo. He estado esperando a que tú también te dieras cuenta. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, hablando sobre lo que significaba tener relaciones familiares que eran dañinas, sobre si los lazos de sangre te obligaban a aceptar el maltrato, sobre cómo se veía protegerse a ti misma mientras aún mantenías alguna forma de conexión. Miguel no me empujó hacia ninguna decisión en particular. Solo escuchó y me apoyó mientras trabajaba a través de décadas de condicionamiento que me había enseñado que la familia lo era todo, que nunca te rindes con la familia, que la lealtad significaba soportar cualquier trato que te dieran. En las semanas que siguieron, tomé una decisión que cambiaría la trayectoria de mi vida. Decidí comenzar a crear distancia entre mis parientes y yo, alejarme lenta y metódicamente de relaciones que me lastimaban constantemente. No hice un anuncio dramático. No los confronté sobre su comportamiento. No quemé puentes, ni declaré que los estaba cortando. En cambio, elegí un camino más silencioso, uno que me protegería mientras también revelaba algo que nunca esperé descubrir, si realmente les importaba tenerme en sus vidas. El proceso de distanciarme comenzó sutilmente, con pequeños cambios que pensé que seguramente notarían, pero esperaba que no hicieran un gran escándalo. Comencé reduciendo la frecuencia de mis llamadas telefónicas a casa. Donde anteriormente había llamado a mi madre 2 veces por semana, como un reloj, comencé a llamar una vez cada 2 semanas, luego una vez cada 3 semanas. Dejé de iniciar contacto con miembros de la familia extendida a través de mensajes de texto y redes sociales, respondiendo cortésmente cuando se comunicaban, pero nunca iniciando conversaciones yo misma. Pensé que esto sería difícil, que me sentiría culpable o que inmediatamente notarían y cuestionarían el cambio. Pero sucedió algo inesperado. Nada. Las llamadas telefónicas que dejé de hacer nunca se echaron de menos. Mi madre nunca me llamó para verificar cuando no tuvo noticias mías. Mis tías y tíos nunca se comunicaron preguntándose por qué me había quedado callada. Era como si la reducción en el contacto no creara ninguna onda en sus vidas, y esa comprensión fue más dolorosa que cualquier crítica que alguna vez me hubieran hecho. Después de la graduación, cuando acepté un puesto a tiempo completo en la empresa de marketing, me mudé a una ciudad a unas 3 horas de mi ciudad natal. No estaba lo suficientemente lejos como para hacer imposibles las visitas, pero estaba lo suficientemente lejos como para hacerlas menos convenientes, menos automáticas. Le conté a mi familia sobre la mudanza, y su respuesta fue característicamente enfocada en problemas en lugar de celebración. Se preocuparon por mí viviendo sola. Cuestionaron si el salario era suficiente para el costo de vida en una ciudad más grande. Se preguntaron si estaba cometiendo un error al alejarme del apoyo familiar. Nadie dijo que me extrañaría. Nadie preguntó si estaba emocionada por este nuevo capítulo. Nadie ofreció ayudarme a mudarme o instalarme en mi nuevo apartamento. Contraté mudanzas e hice la transición por mi cuenta, con ayuda de Miguel y un par de amigos cercanos. El día de la mudanza, mientras empacaba mi apartamento universitario, mi madre llamó. Por un breve momento, esperé que estuviera llamando para desearme suerte u ofrecer algunas palabras de aliento. En cambio,
Llamó para recordarme que tuviera cuidado con mi dinero, para asegurarme de que no estaba gastando demasiado en muebles y para advertirme sobre los peligros de vivir en una gran ciudad. Cuando colgué el teléfono, Miguel me miró con simpatía. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, pero no estaba segura de si estaba diciendo la verdad. Estaba entrando en una nueva vida, y las personas que me habían criado parecían solo capaces de abordarla con preocupación y juicio, en lugar de alegría y orgullo. Una vez que me instalé en mi nueva ciudad, establecí nuevos patrones y rutinas. Construí una vida que era completamente mía, llena de trabajo que me desafiaba, amistades que me nutrían y experiencias que me emocionaban. Miguel y yo continuamos nuestra relación, a pesar de estar en diferentes ciudades, visitándonos los fines de semana y hablando sobre nuestro futuro juntos. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que quería, lo que me hacía feliz, lo que se alineaba con mis valores. Y la ausencia de críticas constantes fue como respirar aire fresco después de años de sofocación. Todavía mantenía contacto con mi familia, pero lo hacía en mis términos y con límites cuidadosos que nunca había establecido antes. Limité las llamadas telefónicas a breves chequeos donde compartía información mínima sobre mi vida. Mantuve las conversaciones superficiales, discutiendo el clima y actualizaciones básicas de salud mientras evitaba temas que podrían convertirse en combustible para sus críticas. Cuando hacían preguntas indagatorias sobre mi trabajo, mis relaciones o mis elecciones, desviaba con respuestas vagas o cambiaba de tema. Dejé de buscar sus consejos o aportes sobre decisiones importantes, sabiendo que sus comentarios solo socavarían mi confianza en lugar de ayudarme a pensar con claridad. Comencé a declinar algunas reuniones familiares, particularmente las que históricamente habían sido más tóxicas. Cuando asistía a eventos, llegaba más tarde y me iba más temprano, limitando mi exposición a períodos prolongados de críticas. Me posicionaba cerca de las salidas y mantenía a Miguel cerca como un amortiguador y sistema de apoyo. Tenía bebidas en mi mano para darme algo que hacer con mi energía nerviosa. Practiqué frases como «preferiría no discutir eso» y «estoy feliz con mis elecciones», para desplegar cuando las conversaciones se volvían críticas. Todas estas estrategias se trataban de protegerme a mí misma, de crear espacio entre su disfunción y mi bienestar. Y esto es lo que descubrí. No lo notaron. Pasaron meses, y nadie comentó sobre mi mayor reserva. No parecían registrar que estaba compartiendo menos de mi vida con ellos o que estaba asistiendo a menos funciones familiares. Continuaron sus patrones de crítica durante las interacciones limitadas que teníamos, aparentemente nunca notando que había dejado de involucrarme con sus juicios, dejado de defenderme o explicar mis elecciones. Había construido muros donde solía haber vulnerabilidad, y no parecían poder notar la diferencia. Aproximadamente un año después de mudarme a la nueva ciudad, me comprometí con Miguel. Habíamos hablado extensamente sobre nuestro futuro, sobre el tipo de familia que queríamos construir juntos, sobre las formas en que haríamos las cosas de manera diferente a las familias de las que veníamos. Cuando propuso, sentí pura alegría sin mancha por la preocupación sobre lo que nadie más pensaría. Durante varios días, no le conté a mi familia sobre el compromiso. Quería saborear la felicidad sin someterla inmediatamente a su escrutinio. Cuando finalmente llamé a mi madre para compartir las noticias, su respuesta fue tan típicamente problemática que casi me reí. Después de una breve felicitación, inmediatamente lanzó preocupaciones. ¿No era esto demasiado pronto? ¿Realmente habíamos pensado esto? ¿Qué pasa con sus perspectivas laborales? ¿Estábamos financieramente listos para el matrimonio? ¿Había considerado cómo esto afectaría mi carrera? ¿Qué tipo de boda estábamos planeando? ¿Porque esperaba que no estuviera pensando en gastar mucho dinero en algo frívolo? La dejé hablar, ofreciendo respuestas no comprometidas, y cuando colgué el teléfono, ni siquiera estaba herida. Había esperado exactamente esta reacción, y ya había decidido que su opinión no tocaría la alegría que sentía por mi compromiso. Cuando la noticia del compromiso se difundió por la familia, las respuestas fueron similares. Algunos parientes ofrecieron felicitaciones que venían empaquetadas con consejos que no había pedido. Otros hicieron bromas sobre cómo el matrimonio me cambiaría o cómo estaba renunciando a mi libertad. Algunos hicieron comentarios puntuales sobre esperar que fuera lo suficientemente madura para manejar las responsabilidades del matrimonio. Y mi tío, fiel a su forma, preguntó si Miguel sabía en qué se estaba metiendo, como si yo fuera algún tipo de inversión arriesgada que necesitaba una etiqueta de advertencia.
Lo que más me impactó de sus respuestas fue la ausencia de felicidad genuina por mí. Nadie pidió escuchar la historia de la propuesta. Nadie quería ver el anillo y compartir mi emoción. Nadie expresó alegría auténtica de que había encontrado una pareja que me amaba y me respetaba. Su enfoque estaba completamente en problemas potenciales, preocupaciones y juicios. Fue un contraste tan marcado con cómo la familia de Miguel respondió cuando les contamos. Sus padres estaban encantados. Sus hermanos estaban emocionados. Hicieron preguntas porque estaban genuinamente interesados en nuestra historia y nuestros planes. Ofrecieron ayuda con la planificación de la boda. Me dieron la bienvenida a su familia con brazos abiertos y corazones abiertos. Estar cerca de la familia de Miguel continuó siendo tanto sanador como doloroso. Sanador porque me mostró cómo se veían las dinámicas familiares saludables. Doloroso porque destacaba todo lo que nunca había recibido de mis propios parientes. Durante nuestro compromiso, tomé otra decisión que habría sido impensable antes en mi vida. Decidí tener una boda pequeña e íntima, solo con personas que genuinamente nos apoyaban. Esto significaba que mi boda no incluiría a la mayoría de mi familia extendida. Invité solo a mis padres y a mi hermano, una representación mucho más pequeña de mi familia de lo que típicamente se esperaría. Cuando los parientes preguntaron sobre los planes de la boda y se dieron cuenta de que no estaban invitados, algunos expresaron dolor o confusión. Mi tía llamó a mi madre para quejarse, diciendo que no podía creer que no incluiría a la familia en un evento tan importante. Mi tío hizo comentarios pasivo-agresivos en una reunión navideña sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen. Mi madre trató de presionarme para expandir la lista de invitados, preocupándose por lo que la gente pensaría y cómo se vería esto para el resto de la familia. Pero me mantuve firme. Expliqué, tranquilamente y sin ira, que estábamos teniendo una boda pequeña solo con nuestras personas más cercanas. No elaboré sobre mis razones, ni justifiqué mi decisión con detalles sobre su comportamiento pasado. Simplemente establecí el límite y no me involucré con intentos de discutir o manipularme para cambiarlo. Esta fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también fue una de las más importantes. Estaba reclamando mi derecho a definir mis propios momentos importantes, a rodearme de personas que realmente me celebraban en lugar de criticarme. Y si eso hirió los sentimientos de algunas personas, bueno, quizás deberían haber considerado cómo su comportamiento a lo largo de los años había herido los míos. La boda en sí fue hermosa y exactamente lo que queríamos. Mis padres asistieron, aunque parecían incómodos durante todo el evento, como si no supieran cómo estar presentes sin criticar o controlar aspectos de la celebración. Mi madre hizo algunos comentarios sobre elecciones que habíamos hecho, el lugar, la comida, la música, pero los dejé deslizarse sin que se pegaran. Había trabajado duro para crear un día que reflejara quiénes éramos como pareja, y no iba a dejar que la negatividad de nadie lo disminuyera. Lo más revelador de ese día fue quién no estaba allí y quién no parecía importarle que se lo hubieran perdido. Los parientes que habían sido tan vocales sobre ser excluidos no enviaron tarjetas ni regalos. No se comunicaron después de la boda para felicitarnos o ver fotos. Era como si ya lo hubieran olvidado, pasado a otros temas de conversación y juicio. Esto confirmó lo que había comenzado a sospechar. Sus sentimientos sobre no ser invitados tenían menos que ver con querer realmente celebrar conmigo y más que ver con expectativas sociales y parecer una familia unida al mundo exterior. Después de la boda, Miguel y yo nos instalamos en la vida de casados en nuestro propio apartamento, continuando construyendo nuestra vida juntos según nuestros propios valores y visión. Mantuve un contacto mínimo con mi familia, llamando ocasionalmente pero compartiendo muy poco de sustancia. Habían conocido a Miguel solo un puñado de veces y no sabían casi nada sobre nuestra vida diaria, nuestros amigos, nuestras luchas y triunfos, nuestros sueños para el futuro. Y aquí está la cosa que seguía impactándome una y otra vez. Nunca preguntaron. Mi madre llamaba y hablaba sobre su propia vida, chismes del vecindario y otros miembros de la familia, rara vez preguntando sobre la mía, excepto de las maneras más superficiales. ¿Cómo va el trabajo? Bien. ¿Cómo está Miguel? Bien. Y esa sería la extensión de su interés en mi vida real. Cuando compartía algo, a menudo traía la conversación de vuelta a sí misma o a alguien más, apenas involucrándose con lo que había dicho. Mi padre rara vez llamaba en absoluto, y cuando hablábamos, nuestras conversaciones eran breves e incómodas, llenas de pausas awkward y cortesías superficiales. Mi hermano,
con quien una vez había estado cerca cuando éramos niños, había absorbido la disfunción de nuestra familia a su manera, volviéndose distante y emocionalmente no disponible. Aproximadamente 2 años después de mi matrimonio, comencé a ir a terapia. Necesitaba ayuda para procesar el duelo que sentía por la familia que había querido, pero nunca tuve, y necesitaba apoyo para continuar manteniendo límites que todavía se sentían antinaturales y difíciles. Mi terapeuta me ayudó a entender las dinámicas en las que había crecido, dándome lenguaje y marcos para dar sentido a experiencias que siempre había luchado por articular. Explicó conceptos como negligencia emocional, amor condicional y chivo expiatorio. Me ayudó a ver que los niños no se supone que tengan que ganar el amor de sus padres, que la crítica disfrazada de preocupación sigue siendo crítica, que merecía estar en relaciones donde me valoraran por quien era, en lugar de constantemente ser evaluada sobre si cumplía con estándares imposibles. A través de la terapia, también llegué a entender algo crucial. Al distanciarme de la disfunción de mi familia, no estaba siendo cruel o vengativa. Estaba participando en la autoprotección necesaria. Así como te alejarías de un fuego que te estaba quemando, me estaba alejando de relaciones que estaban dañando mi salud mental y emocional. Esto no se trataba de castigarlos o hacerlos sentir mal. Se trataba de reconocer mi propio valor y negarme a continuar participando en dinámicas que lo disminuían. Mi terapeuta me hizo una pregunta en la que pienso a menudo. Si estas personas no fueran tu familia, ¿elegirías tenerlas en tu vida? La respuesta fue inmediata e inequívoca. No. Si hubiera conocido a estas personas como conocidos, como compañeros de trabajo, como vecinos, nunca buscaría relaciones más profundas con ellos. Reconocería su naturaleza crítica, su incapacidad para ofrecer apoyo sin juicio, su enfoque en encontrar fallas en lugar de celebrar fortalezas, y los mantendría a distancia. Entonces, ¿por qué?, preguntó mi terapeuta. Me sentía obligada a mantener relaciones cercanas con ellos, simplemente porque compartíamos ADN. Esta pregunta desafió una de mis creencias más profundamente arraigadas, que la familia era para siempre, que nunca te rindes con la familia, que los lazos de sangre triunfaban sobre todo lo demás. Pero comencé a cuestionar si esa creencia me servía, o si en realidad me mantenía atrapada en relaciones poco saludables que nunca toleraría en ningún otro contexto. Por esta época, aproximadamente 3 años después de que había comenzado a distanciarme deliberadamente de mis parientes, sucedió algo que cristalizó todo lo que había estado sintiendo y aprendiendo. Era el Día de Acción de Gracias, y por primera vez en mi vida, decidí no ir a casa para las vacaciones. Miguel y yo hicimos planes para pasarlo con su familia en su lugar, e informé a mis padres de esta decisión con aproximadamente 1 mes de anticipación, dándoles suficiente tiempo para ajustar sus planes. Esperaba rechazo, culpa, tal vez ira. Lo que obtuve fue mucho más revelador. Leve decepción seguida de aceptación rápida. Mi madre suspiró y dijo: «Bueno, supongo que te extrañaremos», pero no presionó el asunto ni preguntó por qué había tomado esta decisión. No sugirió tiempos alternativos para vernos o hacer planes para reunirnos durante las vacaciones. Simplemente aceptó mi ausencia como si fuera un inconveniente menor, en lugar de un cambio significativo. Llegó el Día de Acción de Gracias, y me desperté en la casa de la infancia de Miguel, rodeada por su familia cálida y acogedora. Pasamos el día cocinando juntos, riendo, compartiendo historias y genuinamente disfrutando la compañía del otro. Su madre me preguntó sobre mi trabajo con interés real, escuchando mis respuestas y haciendo preguntas de seguimiento. Su padre contó historias embarazosas sobre Miguel cuando era niño, y todos se burlaron entre sí de buena manera, sin ningún subtexto de crítica real o juicio. Sentada alrededor de su mesa esa noche, sentí algo que rara vez había sentido en reuniones familiares: cómoda. No me estaba preparando para las críticas, no estaba monitoreando mis palabras o comportamiento. No estaba esperando que cayera el otro zapato, solo estaba presente, relajada y feliz, pero también estaba triste por todos los años que había pasado en reuniones familiares donde me sentía tensa y no bienvenida, triste por la niña que había sido que pensaba que ella era el problema, triste por lo que podría haber sido si mis parientes hubieran sido capaces de crear el tipo de atmósfera que estaba experimentando en esta mesa. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono y encontré un solo mensaje de texto de mi madre. «Espero que estés teniendo un buen día de Acción de Gracias». Eso fue todo, sin mención de extrañarme,
sin expresión de desear que estuviera allí, sin preguntas sobre si podíamos hacer una videollamada para que pudiera saludar a todos. Solo un mensaje breve, casi perfunctorio, que podría haber enviado a cualquier conocido casual. ¿Sabes cómo se siente la ausencia de esfuerzo? Se siente como confirmación de algo que habías sospechado pero no querías creer, que no eras tan importante para ellos como te habías convencido de que necesitabas ser. Durante los meses siguientes, llevé a cabo lo que pensé como un experimento, aunque mi terapeuta me ayudó a entender que en realidad era más un proceso de duelo, una forma de probar la realidad para ver si lo que temía era realmente cierto. Dejé de iniciar cualquier contacto con mi familia extendida, sin mensajes de texto, sin llamadas, sin comentarios en publicaciones de redes sociales, sin mensajes de cumpleaños, nada. Quería ver cuánto tiempo tardaría para que notaran mi ausencia, para que se comunicaran, para mostrar que realmente me querían en sus vidas cuando yo no estaba haciendo todo el trabajo para mantener la conexión. Los resultados fueron devastadores e iluminadores en igual medida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, y mi teléfono permaneció en gran medida silencioso. Mi madre llamaba ocasionalmente, pero nuestras conversaciones eran breves y centradas en su vida, sus preocupaciones, su mundo. Rara vez hacía preguntas sustanciales sobre la mía, y cuando lo hacía, parecía apenas escuchar las respuestas antes de pasar al siguiente tema. Mi padre nunca llamó. Aparentemente había externalizado toda la comunicación familiar a mi madre, y no sentía ninguna necesidad independiente de conectarse con su hija adulta. Mi hermano enviaba el meme ocasional o video divertido, pero nunca se involucraba en conversaciones reales. Mi familia extendida, las tías y tíos y primos que habían sido una presencia tan constante en mi infancia, se quedaron completamente en silencio. Ni un solo mensaje de texto, ni una sola llamada, ni un solo «Oye, no hemos sabido de ti en un tiempo, ¿está todo bien?». Era como si simplemente hubiera dejado de existir en su mundo, y no notaron o no les importó. Pasaron 6 meses, luego 9 meses, luego un año completo, un año entero de contacto mínimo, y ni uno de ellos se había comunicado para preguntar por qué me había vuelto distante o si algo estaba mal. Piensa en eso. Un año de tu hija, tu sobrina, tu prima esencialmente desapareciendo de la vida familiar y sin preocupación, sin curiosidad, sin esfuerzo para entender qué había cambiado o reparar lo que podría estar roto. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza real de esas relaciones? Durante este tiempo, mi vida continuó avanzando de maneras hermosas y significativas. Miguel y yo estábamos construyendo un matrimonio fuerte y saludable basado en el respeto mutuo, el afecto genuino y el tipo de apoyo incondicional que siempre había anhelado, pero nunca recibí de mi familia de origen. Estábamos aprendiendo a ser socios en el sentido más verdadero, navegando desafíos juntos, celebrando éxitos juntos, creando una vida que reflejaba nuestros valores compartidos. Me estaba destacando en el trabajo, habiendo sido promovida 2 veces, y asumiendo responsabilidades crecientes que me desafiaban y me cumplían. Había desarrollado amistades profundas, con personas que conocían a la verdadera yo y me amaban de todos modos, personas con las que podía ser vulnerable sin miedo al juicio, personas que celebraban mis éxitos en lugar de encontrar formas de disminuirlos. Había descubierto pasatiempos e intereses que me traían alegría. Me uní a un grupo de teatro comunitario y actué en producciones locales, finalmente regresando a las pasiones creativas que mi familia había descartado como poco prácticas. Tomé clases de cocina y aprendí a hacer platos de diferentes cocinas. Comencé a ser voluntaria en un programa de alfabetización local, ayudando a adultos a aprender a leer y escribir. Mi vida estaba llena y rica y significativa, y mi familia no sabía casi nada de eso. A veces estaría pasando por mi día, experimentando algo divertido o hermoso o profundo, y pensaría, debería contarle a mamá sobre esto, pero luego recordaría que contarle significaría abrirme a sus críticas, sus preocupaciones, su incapacidad de simplemente estar feliz por mí, y lo compartiría con Miguel o una amiga en su lugar, personas que recibirían mi alegría sin tratar de disminuirla. Había dolor en esto, dolor real y profundo. Estaba llorando la familia que siempre había querido pero nunca tuve. Estaba llorando a los padres que podrían haber sido solidarios y amorosos pero no lo fueron. Estaba diciendo adiós a la fantasía de que algún día cambiarían,
de que algún día finalmente sería suficiente, de que algún día tendríamos el tipo de relación familiar cercana y saludable que veía en películas y en las vidas de otras personas. Mi terapeuta me recordó a menudo que el duelo no era lineal, que estaba bien sentirse triste por perder algo incluso cuando algo te estaba causando daño. Me ayudó a entender que podía estar simultáneamente contenta de tener distancia de la disfunción de mi familia, mientras también me sentía triste de que la distancia fuera necesaria. Ambos sentimientos podían ser verdaderos al mismo tiempo. A medida que pasaba la marca de un año de mi experimento, tomé una decisión sobre cómo quería seguir adelante. No iba a cortar completamente el contacto con mi familia, pero iba a dejar de fingir que teníamos una relación cercana, cuando claramente no la teníamos. Iba a dejar que las relaciones existieran al nivel de inversión que realmente mostraban, en lugar del nivel que deseaba que mostraran. Esto significaba que sería cordial, pero distante. Asistiría a eventos familiares importantes si me sentía emocionalmente lo suficientemente fuerte para hacerlo, pero ya no me obligaría a ir por obligación. Respondería cortésmente a los raros mensajes o llamadas que recibía, pero no vertería energía en tratar de crear conexión donde no había interés genuino. Sería civil y amable, pero ya no estaría disponible para críticas o juicios. Finalmente había aceptado que no podía hacer que estas personas me amaran de la manera que quería ser amada, que no podía cambiar su naturaleza fundamental o sus patrones de relación. Y lo más importante, había aceptado que estaba bien protegerme manteniendo distancia de personas que constantemente me lastimaban, incluso si esas personas eran familia. Por esta época, aproximadamente 1 año y medio después de que había comenzado mi distanciamiento deliberado, mi madre llamó con noticias. Mi abuela estaba enferma, gravemente enferma, y la familia se estaba reuniendo para apoyarla y despedirse. Esta fue la primera prueba real de mis nuevos límites. La vieja yo inmediatamente habría dejado todo para estar allí. Habría dejado de lado mis propios sentimientos para aparecer para la familia durante una crisis. Me habría sometido a cualquier disfunción que emergiera durante un momento tan emocionalmente cargado. Pero yo era diferente ahora. Había aprendido a pausar y considerar lo que realmente quería y necesitaba, en lugar de simplemente reaccionar basándome en la obligación y la culpa. Lo hablé con Miguel y mi terapeuta. Reconocí que quería despedirme de mi abuela, quien, a pesar de ser parte de un sistema familiar disfuncional, siempre había sido un poco más amable conmigo que la mayoría de mis parientes. Pero también sabía que reunirme con toda mi familia extendida durante una crisis emocional sería difícil y potencialmente retraumatizante. Decidí ir, pero creé límites claros para mí misma. Me quedaría en un hotel en lugar de con la familia. Limitaría mi tiempo en el hospital y en las reuniones familiares. Traería a Miguel como apoyo, y me iría inmediatamente si la situación se volvía demasiado tóxica o si sentía que mi salud mental estaba en riesgo. Cuando llegué al hospital y vi a mis parientes por primera vez en más de 1 año, sucedió algo interesante. Algunas personas me saludaron calurosamente, como si no hubiera pasado nada de tiempo. Preguntaron cómo estaba de esa manera performativa que la gente hace cuando realmente no quiere saber la respuesta. Hicieron charla trivial sobre el tráfico y el clima y el café terrible del hospital, pero ni una sola persona dijo, «Te hemos extrañado», o «¿Dónde has estado?», o «¿Por qué no te hemos visto?». Era como si mi ausencia de 1 año no hubiera dejado ninguna impresión en absoluto. ¿Ves lo que quiero decir? Este fue el momento en que la realidad que había estado probando fue completamente confirmada. Estas personas no notaron cuando me alejé, porque nunca habían estado tan invertidas en tenerme cerca en primer lugar. Los últimos días de mi abuela reunieron a la familia en la sala de espera del hospital y observé las dinámicas con las que había crecido desarrollarse una vez más. Las personas lidiaban con su dolor y ansiedad chismorreando, criticando y encontrando fallas en otros. Se quejaban de las enfermeras, entre sí, de los miembros de la familia que aún no estaban allí, de la comida del hospital, de cualquier cosa y todo. Formaban las mismas alianzas y jerarquías que siempre habían tenido, con ciertos parientes presidiendo mientras otros se cernían en la periferia, compitiendo por atención y aprobación. Me senté en silencio, observando todo con el desapego de alguien que finalmente había salido del sistema. Cuando las personas intentaban arrastrarme al drama, pidiendo mi opinión sobre alguna controversia familiar, o tratando de hacer que estuviera de acuerdo con su crítica de otra persona, desviaba con declaraciones neutrales
y cambiaba de tema. No fui grosera, pero tampoco me estaba involucrando. Me estaba protegiendo al negarme a participar en los patrones tóxicos de los que había pasado años escapando. En un momento, mi tía se sentó a mi lado en la sala de espera e hizo lo que creo que fue un gesto reconfortante, palmeando mi mano y diciendo: «Es bueno tenerte aquí. La familia necesita permanecer unida durante momentos como este». La miré. Esta mujer que me había criticado innumerables veces a lo largo de mi vida, que había descartado mis sueños y cuestionado mis elecciones, que no se había comunicado conmigo ni una sola vez en más de un año, y no sentí nada más que un tipo distante de tristeza. No tenía idea de que sus palabras sonaban huecas, de que su concepto de familia permaneciendo unida solo se activaba durante las crisis, pero estaba ausente durante el trabajo diario de realmente mantener relaciones. Sí, dije simplemente, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, solo reconociendo su declaración sin compromiso. Pareció satisfecha con esta no respuesta y se movió para hablar con otra persona, y me di cuenta de que esto era probablemente cómo serían la mayoría de nuestras interacciones familiares de ahora en adelante: superficiales, performativas, desprovistas de conexión real. Mi abuela falleció 2 días después, rodeada de familiares que genuinamente la amaban, y estaba contenta de haber estado allí para despedirme. Los arreglos del funeral trajeron otra ola de drama familiar, con personas discutiendo sobre detalles y responsabilidades, viejos resentimientos saliendo a la superficie bajo el pretexto de planificación y logística. Me mantuve fuera de ello tanto como fue posible, ofreciéndome voluntaria para tareas específicas cuando me lo pedían, pero negándome a ser arrastrada a conflictos o tomar partido en disputas. Después del funeral, hubo la reunión esperada en la casa de mi tía, esa misma casa donde tantos eventos familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Caminar por la puerta se sintió surrealista, como retroceder a una vida pasada, a una versión de mí misma que había trabajado duro para dejar atrás. Las habitaciones eran las mismas, los olores eran los mismos, incluso las conversaciones eran las mismas. Pero yo era diferente. Me quedé durante un par de horas, aceptando condolencias y haciendo conversación educada, pero por dentro me sentía como una antropóloga observando una cultura extranjera, tomando notas sobre comportamientos y patrones que ya no sentía que tuvieran algo que ver conmigo. Miguel se quedó cerca, y en un momento susurró: «¿Estás bien?». Asentí, y lo decía en serio. Estaba bien. Estaba triste por la muerte de mi abuela, pero no me estaba destruyendo estar cerca de mi familia, porque había aprendido cómo protegerme, cómo estar presente sin ser vulnerable, cómo cumplir con obligaciones básicas sin sacrificar mi propio bienestar. Antes de irnos, mi madre me llevó a un lado. Por un breve momento, me pregunté si este sería el momento en que finalmente reconocería la distancia entre nosotras, cuando preguntaría por qué había estado tan ausente de la vida familiar, cuando tendríamos una conversación honesta sobre nuestra relación. En cambio dijo: «Tu cabello se ve bien. ¿Hiciste algo diferente con él?». Casi me reí de lo absurdo. Mi abuela acababa de ser enterrada. No había estado en una reunión familiar en más de un año. Había tanto sin decir entre nosotras, tanta distancia y dolor y tensión sin resolver, y estaba comentando sobre mi cabello. Pero esto era quien siempre había sido. Alguien que solo podía involucrarse en el nivel más superficial, que evitaba cualquier cosa profunda o real o potencialmente incómoda, que ofrecía comentarios en lugar de conexión. «Gracias, mamá», dije. «Miguel y yo necesitamos irnos. Tenemos un viaje largo por delante». Me abrazó brevemente. Me recordó que manejara con cuidado. Y eso fue todo. Sin «¿cuándo te veremos de nuevo?», sin «hagamos planes para reunirnos», sin «te he extrañado», solo un recordatorio genérico sobre la seguridad vial y un saludo mientras caminábamos hacia nuestro auto. En el camino a casa, lloré. No solo por mi abuela, sino por todo lo que había perdido o nunca tuve para empezar. Miguel sostuvo mi mano mientras conducía, dejándome procesar mis emociones sin tratar de arreglarlas o explicarlas. Cuando finalmente dejé de llorar, me sentí vaciada pero también de alguna manera más ligera, como si hubiera liberado algo que había estado cargando durante demasiado tiempo. «¿Sabes cuál es la parte más difícil?», le dije a Miguel. «Dime», respondió suavemente. «La parte más difícil es que ni siquiera saben que me han perdido».
No se dan cuenta de que la distancia entre nosotros está creciendo, de que me estoy alejando, de que estoy construyendo una vida que no los incluye. Y no creo que les importaría mucho si se dieran cuenta. Estoy llorando la pérdida de relaciones familiares, y ni siquiera notan que hay algo que lamentar. Miguel estuvo callado por un momento antes de responder. Creo que tienes razón. Y creo que esa es la parte más dolorosa de lo que has estado pasando. Que has tenido que darte cuenta de que la capacidad de tu familia para la conexión es tan limitada, que importas menos para ellos de lo que ellos importan para ti. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué más pienso? Creo que estás construyendo algo mejor. Estás creando el tipo de familia que siempre quisiste, eligiendo personas que realmente aparecen para ti, que te celebran, que ven tu valor. La sangre no hace una familia. El amor lo hace, el respeto lo hace, el cuidado genuino y el esfuerzo lo hacen. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas fueron diferentes, una mezcla de tristeza por lo que había perdido y gratitud por lo que había encontrado. Tenía razón. Estaba construyendo algo mejor. En los meses y años que siguieron al funeral de mi abuela, continué en el camino que había elegido. Mantuve un contacto mínimo con mi familia, apareciendo para eventos importantes, pero viviendo mi vida diaria completamente separada de ellos. Envié tarjetas de Navidad con actualizaciones genéricas. Llamé a mi madre en su cumpleaños y el Día de la Madre. Respondí a los raros mensajes que recibía con respuestas educadas pero breves, y construí una vida rica y plena con personas que realmente me querían en la suya. Miguel y yo finalmente tuvimos una hija, a quien nombramos Sofía. Convertirme en madre intensificó mis sentimientos sobre mi propia infancia y mi familia de origen. Mirando a Sofía, esta perfecta e inocente pequeña humana que merecía amor y aceptación incondicional, sentí rabia por cómo me habían tratado cuando era niña. ¿Cómo podría alguien mirar a un niño y sentirse con derecho a criticarlo constantemente? ¿Cómo podrían los padres ver su papel como principalmente correctivo en lugar de apoyo? Hice una promesa silenciosa a Sofía de que rompería el ciclo, de que crecería sabiendo que era amada por exactamente quien era, de que nunca tendría que ganar mi aprobación o temer mi juicio. Le daría lo que nunca tuve, un lugar seguro para ser ella misma, para cometer errores, para explorar su identidad sin evaluación constante. Cuando nació Sofía, llamé a mis padres para compartir las noticias. Su respuesta fue característicamente decepcionante. Felicitaciones mezcladas con preocupaciones inmediatas y consejos no solicitados. Mi madre quería saber si había ganado demasiado peso durante el embarazo y si tenía un plan para perderlo. Mi padre preguntó si habíamos pensado en la carga financiera de criar a un niño. Ninguno parecía captar la magnitud de este momento, la alegría y el terror y el amor abrumador que viene con convertirse en padre. No los invité al hospital. No sentí la necesidad de compartir esos preciosos primeros días con personas que sin duda encontrarían formas de criticar mis elecciones de crianza o hacer la experiencia sobre ellos. En cambio, vinieron los padres de Miguel, trayendo comida y ofreciendo ayuda sin juicio, sosteniendo a Sofía con lágrimas de alegría en sus ojos, celebrando esta nueva vida con felicidad genuina. Fue otro contraste marcado que llevó a casa todo lo que ya sabía sobre la diferencia entre dinámicas familiares saludables y la disfunción con la que había crecido. A medida que Sofía crecía, mis padres y familia extendida la conocieron solo un puñado de veces. Vivían a horas de distancia, y no hice mucho esfuerzo para cerrar esa distancia. Cuando visitábamos, lo cual era raro, observaba cuidadosamente cómo interactuaban con mi hija. Estaba preparada para detener cualquier crítica o juicio dirigido a ella, para protegerla del trato que había soportado. Pero lo que descubrí fue casi peor que la crítica. Eran en gran medida indiferentes. La sostendrían durante unos minutos. Harían comentarios educados sobre cómo había crecido. Luego rápidamente dirigirían su atención de vuelta a conversaciones de adultos y sus patrones habituales de chismes y juicio. No mostraron interés real en conocerla, en ser parte de su vida, en construir una relación con su nieta y sobrina. Mi madre ocasionalmente llamaba y preguntaba sobre Sofía de la misma manera genérica que preguntaba sobre todo lo demás en mi vida. ¿Cómo está la bebé? Tiene 3 años ahora, mamá. Ya no es realmente un bebé. Oh, cierto. Bueno, ¿cómo está? Es maravillosa. Es inteligente y divertida y creativa. Le encantan los libros y construir cosas y jugar a pretender. Está aprendiendo a andar en bicicleta y comenzó el preescolar este año. Eso es lindo.
Asegúrate de que esté comiendo suficientes verduras. Los niños de hoy en día comen demasiada azúcar. Y esa sería la extensión de su interés. Una pregunta perfunctoria seguida de consejos genéricos, sin curiosidad sobre quién era realmente Sofía como persona, sin deseo de construir una relación real con su nieta. La ausencia de participación de los abuelos en la vida de Sofía me hizo sentir triste y aliviada al mismo tiempo. Triste porque cada niño merece abuelos que los adoren, que quieran estar activamente presentes en sus vidas, que celebren sus logros y creen recuerdos especiales con ellos. Pero aliviada porque Sofía nunca experimentaría las críticas constantes con las que crecí, nunca se sentaría en una cena familiar sintiéndose como si no fuera lo suficientemente buena, nunca internalizaría los mensajes tóxicos sobre el amor condicional y la aceptación ganada. De cierta manera, la distancia que había creado me estaba protegiendo no solo a mí, sino también a ella, rompiendo el ciclo antes de que pudiera extenderse a otra generación. A medida que Sofía crecía y comenzaba a hacer preguntas sobre la familia, luché con cómo explicar nuestra situación de manera apropiada para su edad. ¿Por qué no vemos mucho a la abuela y al abuelo?, preguntó cuando tenía unos 4 años, después de que una amiga en el preescolar habló sobre visitas de fin de semana con los abuelos. Elegí mis palabras cuidadosamente. Viven lejos, cariño, pero los vemos a veces. ¿Me aman? Su pregunta inocente atravesó mi corazón. ¿Cómo le explicas a un niño que la capacidad de amor de sus abuelos es limitada, que no se trata de que ella no sea adorable, sino de que ellos sean emocionalmente no disponibles? Te aman de la manera que saben cómo, dije, que era tan honesto como podía ser, mientras aún la protegía de realidades duras, para las que era demasiado joven para entender. Luego la acerqué y dije, pero tienes tantas personas que te aman muchísimo. Papi y yo te amamos más que nada en el mundo entero. Y el abuelo y la abuela también te aman. Abuelo y abuela eran los padres de Miguel, quienes se habían convertido en las figuras principales de abuelos en la vida de Sofía, presentes y comprometidos, y todo lo que mis padres no eran. Miguel y yo habíamos tomado una decisión consciente de referirnos a ellos como abuelo y abuela, mientras mis padres eran abuela y abuelo, una distinción lingüística sutil que reflejaba los diferentes niveles de relación. Las preguntas de Sofía me hicieron darme cuenta de que eventualmente necesitaría explicaciones más completas a medida que creciera y pudiera manejar verdades más matizadas. Necesitaría contarle sobre dinámicas familiares, sobre cómo algunas relaciones son saludables y otras no, sobre cómo podemos elegir qué tipo de personas permitimos cerca de nosotros. Pero por ahora, cuando todavía era tan joven, me enfocaba en rodearla de amor y aceptación, mostrándole a través del ejemplo qué podía hacer la familia cuando se construía sobre la base correcta. Para cuando Sofía tenía 5 años, había estado deliberadamente manteniendo distancia de mi familia durante casi 7 años. 7 años de contacto mínimo, de vivir mi vida casi completamente separada de las personas que me criaron. Y en todo ese tiempo, había habido tal vez 2 o 3 ocasiones cuando alguien de mi familia extendida había hecho incluso un esfuerzo simbólico para profundizar nuestra conexión. Una vez, mi tía me envió una solicitud de amistad en redes sociales, que acepté pero luego puse en una lista restringida, para que no pudiera ver la mayoría de mis publicaciones. Una vez, una prima me envió un mensaje de texto de la nada, para preguntar si todavía trabajaba en marketing, porque necesitaba consejo para su pequeño negocio. La ayudé, tuvimos un intercambio agradable, y luego la conversación terminó, y no hablamos de nuevo durante más de 1 año. Y una vez, mi madre sugirió que deberíamos tratar de vernos más seguido, pero cuando pregunté si quería hacer planes específicos, se volvió vaga, y la conversación se desvaneció sin ningún plan real siendo hecho. Eso fue todo. 3 gestos mínimos en 7 años. Nadie luchando por la relación. Nadie expresando que me extrañaban o querían más conexión. Nadie haciendo un esfuerzo sostenido para cerrar la distancia que había creado. El mensaje era claro. Nunca había sido tan importante para ellos como lo eran para mí, y mi ausencia dejó apenas una ondulación en sus vidas. Esta comprensión, aunque dolorosa, también fue liberadora. Me liberó de la culpa sobre mantener límites y distancia. No estaba privando a nadie de algo que querían o necesitaban. Habían mostrado, a través de su consistente falta de esfuerzo, que tenerme en sus vidas no era una prioridad para ellos.
Así que dejé de cargar con la culpa de protegerme a mí misma y a mi propia familia. Dejé de sentirme mal por perderme eventos familiares o no llamar regularmente. Dejé de intentar mantener relaciones que claramente eran unilaterales. Solté la esperanza de que las cosas cambiarían y acepté lo que era. Algunas personas podrían juzgarme por esto. Podrían decir que la familia es familia, que debería esforzarme más, que me rendí demasiado fácilmente, que la sangre es más espesa que el agua. Pero aquí está lo que aprendí. El dicho completo en realidad es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre, lo que significa que las relaciones que elegimos, los lazos que formamos a través de la experiencia compartida y el compromiso mutuo son en realidad más fuertes que las conexiones biológicas. Y había encontrado a mi familia de pacto en Miguel, en sus padres que me trataban como una hija, en amigos cercanos que aparecían para mí constantemente, en la familia elegida que había construido para mí y mi hija. Durante este tiempo, mi terapia continuó siendo invaluable. Mi terapeuta me ayudó a procesar el duelo continuo, la ira que ocasionalmente resurgía, los sentimientos complicados que venían con las vacaciones y los desencadenantes relacionados con la familia. Me recordó regularmente que la sanación no es lineal, que podía estar mayormente en paz con mi situación y aún tener momentos de tristeza o ira o anhelo por lo que podría haber sido. Me ayudó a ver que todos esos sentimientos podían coexistir, que no tenía que elegir entre estar agradecida por la vida que había construido y estar triste por las experiencias familiares que nunca llegué a tener. Una sesión se destaca en mi memoria. Le estaba contando sobre una temporada navideña particular, cuando me sentía especialmente sola por la conexión familiar, a pesar de que sabía que la interacción real con mi familia probablemente me dejaría sintiéndome peor. Estaba luchando con la disonancia cognitiva de extrañar algo que nunca había existido realmente, lamentando una versión idealizada de familia que era pura fantasía. «Está bien lamentar la familia que merecías pero nunca tuviste», dijo. «Ese duelo es válido, pero también quiero que reconozcas cuán lejos has llegado. Te has liberado de patrones que podrían haber definido toda tu vida. Has creado relaciones saludables para ti misma. Estás dándole a tu hija lo que nunca recibiste. Eso requiere tremenda fuerza y autoconciencia». Sus palabras me dieron permiso para hacer espacio tanto para el duelo como para el orgullo, para reconocer la pérdida mientras también celebraba el crecimiento. Había hecho un trabajo duro para llegar a donde estaba, un trabajo que muchas personas nunca hacen porque es más fácil quedarse en la disfunción familiar que enfrentar el dolor de separarse de ella. A medida que Sofía se acercaba a la edad escolar, me volví muy intencional sobre elegir su entorno educativo. Quería una escuela que valorara la inteligencia emocional y las diferencias individuales, donde sería celebrada por quien era, en lugar de constantemente evaluada contra expectativas estandarizadas. Encontré una escuela primaria progresista, con una filosofía de educación que se alineaba con mis valores, y la inscribimos allí, a pesar de ser más cara y más lejos de nuestra casa que otras opciones. Miguel a veces bromeaba diciendo que estaba tratando de darle a Sofía la infancia que deseaba haber tenido, y tenía razón. Cada elección que hacía como madre se filtraba a través de la pregunta: ¿esto apoyará su yo auténtico? ¿O esto le enseñará que necesita ser diferente para ser amable? Estaba hiperconsciente de cómo mis propias heridas de la infancia podrían potencialmente impactar mi crianza, y trabajé duro para asegurarme de no repetir patrones ni compensar de maneras que crearían diferentes problemas. Ser madre mientras estás distanciada de tus propios padres es complicado. Hubo momentos en los que quería llamar a mi madre y hacerle preguntas, aprovechar su experiencia y conocimiento. Hubo momentos en los que estaba agotada y abrumada y deseaba tener apoyo familiar cerca. Hubo ocasiones en las que Sofía hizo algo adorable o divertido o notable y sentí una punzada de que mis padres no estuvieran presentes para presenciarlo. Pero luego recordaría por qué existía la distancia y llamaría a la madre de Miguel en su lugar, o enviaría un mensaje de texto a una amiga, o simplemente lo manejaría por mi cuenta. Cuando Sofía tenía 6 años, tuvo un evento escolar donde se invitaba a los abuelos a asistir. Los padres de Miguel vinieron, entusiastas y comprometidos, tomando fotos y pidiéndole a Sofía que les mostrara su salón de clases. Había mencionado el evento a mi madre durante una de nuestras breves llamadas telefónicas, más por obligación que por expectativa, y no me sorprendió cuando dijo que no creía poder asistir. Lo que me sorprendió fue la excusa: ese es un viaje bastante largo solo para un evento escolar. Tal vez la próxima vez.
La próxima vez, como si hubiera docenas de estas oportunidades, como si perderse esta no fuera gran cosa, como si la presencia de un abuelo en estos momentos no fuera significativa. No discutí ni expresé decepción. Simplemente dije bien y seguí adelante. Pero más tarde, viendo a los padres de Miguel interactuar con Sofía, viendo cuánta alegría traían a su día, sentí esa mezcla familiar de tristeza y gratitud. Tristeza de que mis padres no pudieran o no quisieran aparecer. Gratitud de que Sofía tuviera abuelos que sí lo hacían. Por esta época, aproximadamente 8 años después de mi viaje de distanciamiento, comencé a escribir sobre mis experiencias. Al principio, fue solo para mí misma, una forma de procesar y dar sentido a todo lo que había pasado, pero eventualmente, comencé a compartir algo de mi escritura anónimamente en línea, en foros y grupos de apoyo para personas que lidian con relaciones familiares difíciles. La respuesta fue abrumadora. Tantas personas se comunicaron para decir que entendían, que tenían experiencias similares, que se sentían menos solas leyendo mis palabras. Escuché de personas que apenas comenzaban a reconocer la disfunción en sus propias familias, personas que estaban en medio de crear límites, personas que llevaban años en el distanciamiento y aún procesaban sentimientos complejos al respecto. A través de estas conexiones, me di cuenta de que mi historia no era única. Hay innumerables personas luchando con relaciones familiares que lastiman más de lo que ayudan, luchando con la culpa y el duelo y la confusión que viene con alejarse de dinámicas familiares tóxicas, tratando de descubrir cómo protegerse mientras manejan la presión social que dice que nunca debes rendirte con la familia. Estas conversaciones fueron sanadoras para mí. Validaron mi experiencia y me recordaron que la disfunción no era mi culpa, que no era una mala persona por elegir la distancia, que priorizar mi propio bienestar no era egoísta. También me dieron perspectivas sobre cuán diferentes pueden ser las familias disfuncionales mientras aún siguen patrones similares, cómo los detalles pueden variar, pero los problemas centrales de crítica, control, amor condicional y falta de disponibilidad emocional aparecen una y otra vez. Una mujer con la que me conecté en línea compartió que había estado distanciada de su padre durante 10 años, y él nunca se había comunicado ni una vez para preguntar por qué, o intentar la reconciliación. 10 años de silencio de un padre, y aparentemente no sintió la necesidad de cerrar esa brecha, o entender qué la había causado. Su historia resonó con mi propia experiencia de miembros de la familia, que no notaban o no se preocupaban por mi distancia. Me hizo preguntarme cuántos de nosotros hay por ahí, alejándonos silenciosamente de relaciones familiares que nos drenan, solo para descubrir que las personas de las que nos estamos distanciando apenas registran nuestra ausencia. A medida que Sofía crecía y se volvía más perceptiva, comenzó a notar cosas por su cuenta. El abuelo y la abuela vienen a todas mis cosas, pero la abuela y el abuelo no, observó cuando tenía unos 7 años. ¿Es porque no les gustan mis cosas? No, cariño, dije, mi corazón rompiéndose un poco por su conclusión. No se trata de ti en absoluto. La abuela y el abuelo tienen sus propias razones para no estar mucho cerca, pero no tiene nada que ver contigo o tu valor. ¿Pero no quieren conocerme?, preguntó, con esa devastadora franqueza que tienen los niños. Respiré profundamente. Algunas personas, incluso personas en nuestras familias, no tienen tanta capacidad para relaciones cercanas como otras. No es que no quieran conocerte, es más que no saben cómo ser cercanos, cómo realmente conectar con las personas. ¿Tiene sentido eso? Pensó en ello. ¿Como Tommy en mi clase que no sabe cómo compartir muy bien? Algo así. Estuve de acuerdo. Las personas tienen diferentes habilidades y diferentes limitaciones, y a veces, incluso cuando deseamos que pudiera ser diferente, tenemos que aceptar a las personas como son, y no esperar que sean alguien que no son. Estas conversaciones con Sofía me obligaron a articular cosas que había estado procesando durante años, a encontrar formas de explicar dinámicas familiares complejas en términos que un niño pudiera entender, y al hacerlo, también encontré claridad para mí misma. Había pasado tanto tiempo preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué no podía ganar la aprobación o el afecto de mi familia, pero el problema nunca había sido conmigo. El problema era su capacidad limitada para la conexión, su incapacidad de ofrecer amor incondicional, sus patrones de crítica y juicio que no tenían nada que ver con mi valor real como persona. Cuando Sofía tenía 8 años, tomé una decisión que se sintió tanto menor como significativa.
Dejé de enviar a mis padres y familia extendida fotos y actualizaciones regulares sobre ella. Había estado haciendo esto por costumbre, enviando fotos ocasionales a través de mensajes de texto o correo electrónico, compartiendo logros y momentos lindos. Pero me di cuenta de que estas actualizaciones rara vez eran reconocidas o correspondidas. Mi madre podría responder con un breve «linda» o «bonita», pero no había compromiso real, sin preguntas sobre el contexto de la foto o qué había estado haciendo Sofía. Se sentía como si estuviera enviando fotos al vacío, esperando una conexión que nunca se materializaba. Así que me detuve, y nadie lo notó. Nadie preguntó por qué las fotos habían dejado de llegar. Nadie se comunicó para solicitar actualizaciones. Era como si la ventana que había estado ofreciendo a la vida de Sofía se hubiera cerrado y no les importaba lo suficiente como para tocar y pedir que se reabriera. Este fue un patrón que había visto repetidamente. Yo hago el trabajo de mantener la conexión, y cuando me detengo, la conexión simplemente se disuelve porque nadie más retoma el esfuerzo. Para este punto, casi una década después de que había comenzado a distanciarme deliberadamente, realmente había aceptado la realidad de mis relaciones familiares. Esta no era una situación temporal que eventualmente se resolvería. Esto era simplemente cómo eran las cosas, y probablemente siempre serían. Mi familia era incapaz o no estaba interesada en tener el tipo de relaciones cercanas y de apoyo que una vez había deseado desesperadamente. Y eso era triste, pero también era su pérdida más que la mía. Había construido una vida hermosa sin su participación. Tenía un matrimonio amoroso, una hija maravillosa, una carrera satisfactoria, amistades significativas y una familia elegida que proporcionaba el apoyo y la conexión que mi familia biológica nunca tuvo. Era feliz, genuinamente feliz, de maneras que nunca habría sido si hubiera continuado tratando de contorsionarme para encajar en sus expectativas o someterme a sus críticas. A veces las personas me preguntan si tengo arrepentimientos sobre distanciarme de mi familia. La respuesta honesta es no. Lamento que haya sido necesario. Lamento que mi familia no pudiera ser las personas que necesitaba que fueran. Lamento la infancia que tuve y la crianza que recibí. Pero no lamento haberme protegido a mí misma y a mi propia familia de la disfunción continua. No lamento haber elegido mi propio bienestar sobre su comodidad. No lamento haber construido límites que me permitieron sanar y crecer. ¿Podría haberlo manejado de manera diferente? Probablemente. ¿Podría haber intentado confrontarlos directamente sobre su comportamiento en lugar de retirarme silenciosamente? Tal vez. Pero me conozco lo suficientemente bien como para saber que la confrontación directa habría llevado a la actitud defensiva, la negación y probablemente aún más críticas. Me habrían dicho que era demasiado sensible, que estaba recordando mal las cosas, que solo querían lo mejor para mí. Se habrían negado a asumir la responsabilidad de su comportamiento y habrían encontrado formas de hacer que fuera mi culpa. Así que elegí el camino del retiro silencioso, de dejar que las relaciones se desvanecieran a cualquier nivel en el que se establecieran naturalmente, cuando no estaba haciendo todo el trabajo para mantenerlas. Y se establecieron en casi nada, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto realmente había importado para ellos desde el principio. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver el viaje en el que he estado con claridad y perspectiva. Comencé como una niña desesperada por aprobación, internalizando cada crítica y creyendo que tenía fallas fundamentales. Me moví a través de la adolescencia y la adultez temprana, todavía buscando esa aprobación, todavía tratando de ganar amor, que debería haber sido dado libremente, todavía esperando que si simplemente hacía suficiente, o cambiaba suficiente, o lograba suficiente, finalmente me aceptarían. Luego vino el despertar lento, la comprensión dolorosa de que el problema no era yo, que ninguna cantidad de esfuerzo sería suficiente, porque el problema era su capacidad limitada para relaciones saludables, no mi valor como persona. Y finalmente, alcancé la aceptación y la paz, entendiendo que no podía cambiarlos, pero sí podía cambiar mis propias expectativas y la cantidad de acceso que les daba a mi vida y mi familia. Este viaje ha tomado más de una década, y todavía estoy aprendiendo y creciendo. Todavía hay momentos en los que me siento triste por lo que podría haber sido. Todavía hay veces cuando veo las relaciones familiares cercanas de otras personas y siento una punzada de envidia.
Todavía hay ocasiones cuando deseo que mi hija pudiera tener los abuelos que merece, pero en general, estoy en paz. He hecho el trabajo para sanar de mis heridas de la infancia. He creado el tipo de familia que siempre quise. He roto ciclos que podrían haber continuado por generaciones, y he aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es soltar relaciones que constantemente te lastiman, incluso cuando esas relaciones son con la familia. Si estás leyendo esto, y algo de esto resuena contigo, quiero que sepas algunas cosas. Primero, tus sentimientos son válidos. Si el trato de tu familia hacia ti se siente equivocado o hiriente, confía en ese sentimiento. No eres demasiado sensible. No estás recordando mal. No tienes la culpa de sentirte herido por un comportamiento hiriente. Segundo, mereces mejor. Mereces estar en relaciones donde seas valorado, donde tus elecciones sean respetadas, donde el amor no sea condicional al cumplir estándares imposibles. Mereces personas que celebren tus éxitos, te apoyen a través de las luchas y te acepten por exactamente quien eres. Tercero, está bien crear distancia o incluso alejarte completamente de relaciones familiares que te dañan. No eres una mala persona por priorizar tu propio bienestar. No eres egoísta por negarte a continuar sometiéndote a críticas y juicios. No estás equivocado por querer más de las personas que se supone deben amarte incondicionalmente. Y finalmente, hay esperanza. Puedes sanar de estas heridas. Puedes construir relaciones más saludables. Puedes crear el tipo de familia que siempre quisiste, ya sea a través de tu propia pareja e hijos, a través de familia elegida y amistades profundas, o simplemente a través de aprender a ser la presencia de apoyo y amorosa para ti mismo que nunca recibiste de otros. El viaje es difícil, no hay forma de negarlo. El duelo, la culpa, la ira, la confusión, el anhelo, todas estas emociones son parte del proceso. Pero al otro lado de ese dolor está la libertad. Libertad para ser tú mismo sin evaluación constante. Libertad para tomar decisiones basadas en lo que quieres, en lugar de lo que otros esperan. Libertad para invertir tu energía emocional en relaciones que realmente te dan a cambio. Libertad para romper ciclos y crear algo mejor. Mientras escribo esto, Sofía ahora tiene 9 años, prosperando en la escuela, rodeada de personas que genuinamente la aman, creciendo con un sentido de seguridad y autoestima que nunca tuve a su edad. Miguel y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas el mes pasado, marcando una década de construir una vida juntos, basada en el respeto mutuo, el apoyo y la asociación genuina. Mi carrera continúa creciendo de maneras que me satisfacen. Mis amistades son profundas y significativas. Mi familia elegida es fuerte y solidaria. ¿Y mi familia biológica? Todavía están ahí, viviendo sus vidas a unas pocas horas de distancia, probablemente sentados alrededor de mesas de cena criticándose entre sí y a cualquier otra persona que venga a la mente, probablemente sin pensar mucho en mí en absoluto. Y eso está bien. He dejado de esperar que noten mi ausencia. He dejado de esperar que de repente se den cuenta de lo que han perdido y vengan buscando la reconciliación. He aceptado que son quienes son, y quienes son no es capaz del tipo de relación que necesito y merezco. La historia que he compartido contigo hoy es una que tomó años en desarrollarse, un proceso lento de despertar, distanciamiento, duelo y, en última instancia, sanación. No es una historia dramática, con grandes confrontaciones o finales claros. Es una historia tranquila sobre alguien que lentamente se dio cuenta de que valía más que el trato que estaba recibiendo e hizo la difícil elección de protegerse a sí misma, incluso cuando eso significaba alejarse de las personas que la criaron. Si hay algo que espero que te lleves de mi historia, es esto. Eres digno de amor y aceptación exactamente como eres. No tienes que ganarlo, probarlo o cambiarte para merecerlo. Y si las personas en tu vida, incluso tu familia, no pueden o no quieren ofrecerte ese tipo de amor, está bien crear distancia y encontrarlo en otro lugar. Mereces construir una vida que se sienta segura, solidaria y auténticamente tuya. Entonces esto es lo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que distanciarte de personas que se suponía debían amarte? ¿Has experimentado el dolor de darte cuenta de que tu ausencia apenas se registró con personas que deberían haberlo notado inmediatamente? ¿O tal vez estás en medio de este viaje ahora mismo,
tratando de descubrir cómo protegerte mientras manejas la culpa y el duelo, y todas las emociones complicadas que vienen con la disfunción familiar. Quiero que sepas que no estás solo. Hay tantos de nosotros por ahí que hemos caminado este camino o lo estamos caminando en este momento. Y aunque la situación de cada uno es única, hay algo poderoso en saber que otros entienden lo que estás pasando. Si mi historia resonó contigo, si te encontraste asintiendo o llorando o sintiéndote visto de maneras que no habías sentido antes, por favor deja un comentario abajo. Cuéntame tu historia. Comparte lo que estás pasando. Creemos una comunidad donde las personas que están lidiando con relaciones familiares difíciles puedan encontrar apoyo, comprensión y validación. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, si te dio claridad o permiso o esperanza, por favor dale like a este video. Ayuda a que más personas encuentren este contenido. Y hay tantas personas por ahí que necesitan escuchar que no están solas en lo que están experimentando. También, asegúrate de suscribirte a Mi Verdad Revelada, porque estaré compartiendo más historias como esta. Historias sobre experiencias humanas reales, luchas que todos enfrentamos, pero de las que no siempre hablamos abiertamente. Este canal se trata de vivir a través de cosas difíciles y salir del otro lado, sobre encontrar fuerza que no sabías que tenías, sobre elegirte a ti mismo incluso cuando es difícil. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima historia, porque te prometo, vas a querer escuchar lo que viene después. Recuerda, entender estas experiencias y reconocer patrones poco saludables es el primer paso hacia la sanación y crear algo mejor para ti mismo. Tienes el derecho de proteger tu paz, de establecer límites, de elegir quién tiene acceso a tu vida y tu energía. No dejes que nadie te haga sentir culpable por priorizar tu propio bienestar, ni siquiera la familia. Gracias por escuchar mi historia, por darme este espacio para compartir algo tan personal y vulnerable. Espero que te haya servido de alguna manera, ya sea validando tu propia experiencia, dándote permiso para tomar decisiones difíciles, o simplemente recordándote que no estás solo en navegar dinámicas familiares complicadas. Hasta la próxima vez, sigue viviendo tu verdad, sigue eligiéndote a ti mismo, y sigue construyendo la vida que mereces. Eres más fuerte de lo que crees, más resiliente de lo que sabes, y absolutamente digno de todo el amor y la aceptación que has estado buscando. Cuídate mucho por ahí, y te veré en la próxima historia.